Bien, vamos entonces a pasar en esta bolilla a analizar cómo describir en VHDL, aunque ustedes han visto algo ya, máquina de estado finito. Vamos a profundizar este tema porque es un tema bastante importante cuando necesitemos diseñar sistemas digitales. Vamos a ir un poco rápido en esta primera etapa porque son temas que es simplemente un repaso de electrónica digital. ¿Y cómo comenzamos un diseño de una máquina de estado? Una máquina de estado finito que vamos a hablar, ¿no es cierto? Es a través de una SM-chart o un diagrama de burbujas. Vamos a ver que la SM-chart, que insistíamos en la electrónica digital, es el más adecuado para después describirlo con un código en VHDL. No existe una única manera de describir en VHDL una máquina de estado, lo vamos a ver. Existen muchas, nosotros vamos a proponer alguna, incluso después, más adelante vamos a proponer una que es un poquito más robusta en cuanto al diseño. Vamos a trabajar, por supuesto, también con máquina de estado finita sincrónica, y es decir que vamos a trabajar con una señal de clock que nos va a dar el momento en que se puede, nos va a indicar el flanco, nos va a indicar el momento en que se puede hacer un cambio de estado. Y veremos entonces cómo describir este tipo de sistema en VHDL. Una aclaración que podemos tener, es decir, ¿por qué es importante el manejar máquinas de estado? Cuando nosotros tenemos un circuito digital, un sistema digital en general, vamos a ver que en muchos casos se deben realizar una cierta secuencia de tareas. Si hay una secuencia de tareas, entonces seguramente esa secuencia va a estar manejada por una máquina de estado. O sea, si es una operación directa que entra un valor y sale, es una cosa que no haría falta una máquina de estado. Pero si es un algoritmo que tiene determinados pasos a seguir, va a haber una máquina de estado que controla esa secuencia. Puede haber después módulos que se activan, pero todo sincronizado con esa máquina de estado. Por eso es muy importante en que cualquier diseño que tenga cierta envergadura, ustedes puedan manejar lo que es una máquina de estado sincrónica. Vamos entonces a comenzar repasando, mejor dicho, rápidamente lo que hemos visto de la electrónica digital, que hay dos tipos de máquinas de estado sincrónicas, que son las de Moore y Mealy. Moore, la característica fundamental de Moore es que las salidas dependen solamente del estado de las variables de estado, y Mealy además de esto, tiene la característica que una entrada la entrada combinacional puede directamente afectar la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cambios a las salidas van a estar relacionadas con el clock y en Mealy pueden no estar relacionados con el clock. Esto tiene una característica que es poco deseable, es decir, es menos deseable. Nosotros vamos a tratar de trabajar con máquinas de Moore. Las máquinas de Moore pueden simplificar, a veces incluso disminuir un estado, pero son más riesgosas porque si uno no maneja el momento en que esta señal entra, se puede producir un fenómeno de metaestabilidad y ocasionar unos problemas bastante serios. Entonces, en general, nosotros vamos a trabajar con máquinas tipo Moore, sincrónicas y tipo Moore. Pero de todos modos vamos a describir cualquiera de ellas porque en algunos casos podría ser importante conocerla. En muchos sistemas, máquinas de estado, hay algunas señales de salida que dependen de la entrada y otras que no dependen, que dependen solamente del estado de las variables de estado. Entonces, en ese caso vamos a ver que en muchos casos hay salidas tipo Mealy y otros casos y salidas tipo Moore conviviendo en un mismo sistema. Entonces, no es que existe una u otra, pueden existir de las dos. La única precaución que hay que tener es que distinguirla, porque las de Mealy van a depender de la entrada, pero puede haber otras salidas que no dependen de la entrada y dependen solamente del estado de los flip-flop. Y vamos a comenzar con un ejemplo que es similar al que hemos visto en electrónica digital y que queremos en realidad detectar una secuencia 011. Vamos a ir muy rápido porque eso ya lo hemos visto en otro caso, ¿no es cierto? Queremos detectar una secuencia 011 que están sincronizadas con un flanco de reloj. Es decir, en cada flanco va a ser una lectura del estado de la entrada y si apareció la secuencia 011, en ese caso la salida se va a activar y en otro caso va a estar en 0. ¿Cómo hacíamos esto? Primero lo que tenemos que hacer era definir
lo que es entrada y lo que es salida. Como es una máquina de estado sincrónico, va a haber un clock y hay una entrada que nos va a detectar el estado del bit de entrada y la salida que va a ser 0 o 1 cuando esta secuencia se complemente esta secuencia. ¿Cómo dibujamos, o sea, cómo diseñamos esto? Lo primero era un diagrama de burbuja o una SMChart. El diagrama de burbujas, lo que tenemos que hacer en general es generar un estado inicial, suponer que la secuencia, que el X tiene el valor 0, 1, 1, entonces hacemos 0, pasamos a un nuevo estado, de ahí generamos un nuevo estado y de ahí generamos, si viene un 1, un nuevo estado y si viene otro 1, un nuevo estado y llegamos y ponemos la salida en 1. Y después vamos analizando en cada estado todos los valores que no consideramos y bueno, y vamos a llegar a un diagrama como el que está acá, que visto como SMChart es este. Vamos a ver que este, como les dije hace un momento, es el que más se adecua para traducirlo a un código VHDL. Bien, en el diseño tradicional lo que seguía acá era hacer la tabla de estados salidas, o sea, simplemente traducir ese diagrama en una tablita, codificar luego los estados, ¿no es cierto? Lo codificamos, como había 4, lo codificamos con dos flip-flop. Vamos a ver que podemos codificarlo con más de 2 flip-flop. Vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene eso. Y una vez que codificamos esto, hacíamos la tabla para encontrar las ecuaciones de D0 próximo, perdón, D0 que sería Q0 próximo y Q1 próximo, que si nos detenemos un poquito vamos a ver que es estas dos expresiones que están acá. Estas dos expresiones que están acá las ponemos con esas dos expresiones que tenemos ahí, estas que están acá, sabemos que como hay 4 estados con 2 flip-flop, como definimos que había 2 flip-flop porque codificamos con Q0 y Q1, tenemos una estructura así y sabemos que la lógica de excitación de los flip-flop es las entradas de 0 y de 1, que es Q0 próximo y Q1 próximo, y la lógica combinacional de salida es esta que está acá. El paso que sigue es ya con esta información podemos ir a VHDL y con VHDL podemos decir directamente, ¿no es cierto?, que si tenemos estas ecuaciones y tenemos y sabemos que esta es la interfase, nosotros vamos a decir, en primer lugar, la entidad que tiene X y clock, como lo hemos visto, y la salida, una salida SAL, siempre Standard Logic, y hemos incorporado, por supuesto, el package Standard Logic 1164. En la arquitectura vamos a definir estas dos, la señal D0 y D1, y la señal Q0 y Q1, que son internas a nuestro diseño y no están en la entidad. Entonces definimos todas como Standard Logic, y después simplemente lo que hacemos es plantear las dos ecuaciones para D0 y D1, después de begin, usamos esta, ¿cierto?, que estamos traduciendo simplemente lo que hemos expresado acá, y a esas ecuaciones se las adjudicamos esas señales que están acá. Después ponemos generamos un proceso, el proceso es el que nos va a realizar el cambio de estado con cada flanco del clock, y en ese proceso hacemos lo siguiente, que presten atención que es lo único por ahí más nuevo que tenemos que ver. El proceso, por supuesto, comienza con un begin y tiene un if en donde la condición es clock event and clock igual a 1. Algo dijimos de esto en el comienzo de la materia, pero tengan presente lo siguiente. Clock event es un evento en el clock y clock igual a 1. Esta expresión en su conjunto sirve para detectar un flanco ascendente. Si acá fuese 0, sería un flanco descendente. ¿Qué cosa que tiene que ser muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes? Siempre que vean esta expresión, abajo todas las asignaciones van a generar un flip-flop. Y otra cosa muy importante que tienen que saber es que esta situación, este if, no tiene else. No debe tener else. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy hablando es un instante en donde se produce el flanco. Y fuera de ese instante, para que se comporte como un flip-flop, el sistema debe mantener el valor anterior. Si le ponemos un else, trataría de poner la situación que estamos poniendo. Entonces no detectaría un instante de tiempo. Entonces, muy importante, cuando ponemos esto, todas las asignaciones que están abajo van a generar un flip-flop. Y además, nunca pongan un else. Si ponen un else, les va a dar un error cuando quieran sintetizar. Y finalmente nos faltaba esta expresión, en donde la señal sal era igual a Q sub 1 y Q sub 0.
Entonces, esta sería la manera de escribir una máquina en VHDL, algo muy similar a lo que veníamos haciendo nosotros antes. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene esta manera de trabajar? Y que tenemos que encontrar la tabla de transición, cuando es una máquina, esta que está acá, tenemos que encontrar la tabla de estado salida, la tabla de transición, y tenemos una limitación mayor. Recuerden que esto, si nosotros nos pasamos de 5 variables entre los estados que queremos codificar y las entradas, ya no podemos usar este método. Entonces, este método tiene sus limitaciones, además que es más susceptible al error. Entonces, en VHDL nos permite trabajar con un método mucho más eficiente. Y lo vamos a ver en el próximo video, pero vamos a introducirlo. En general vamos a hacer dos procesos. Vamos a definir unas variables de estado, presente y de estado futuro, y vamos a hacer un proceso para manejar solamente la transición del estado futuro al estado presente, y otro proceso para manejar la lógica, ya sea de la excitación de los flip-flop, como la lógica de salida. Nosotros vamos a usar eso. En realidad existen muchos otros métodos, vamos a ver algunos, pero esto sería una descripción clásica de una máquina de estado. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a dar unas consideraciones generales para VHDL y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a definir un nuevo tipo, cuando querramos definir en VHDL máquinas de estado, vamos a definir un nuevo tipo de numeración que consiste en nombrar todos los posibles estados de nuestra máquina de estado. Después vamos a declarar dos señales de ese tipo, el que acabamos de definir. Una para indicar cuál es el estado presente y cuál es el estado futuro. ¿Qué valores se le puede dar al estado presente o al estado futuro? Todos los posibles estados que definimos previamente. Después vamos a asignar a cada estado lo vamos a resolver con un case when. Cada case será un estado del que hemos definido previamente. Y los futuros estados, en caso que hubiera más de uno, ¿no es cierto?, se van a describir con una condición que es un if then else, o puede ser más complejo si hay más de la salida de un estado. ¿Está bien? Las salidas de tipo Moore, vamos a ver que se definen en cada estado, y las salidas de tipo Mealy, se van a definir en cada estado, pero dentro de un if en caso que tuviéramos una situación como esta, la que vemos en esta línea que estoy señalando. Entonces, importante, definimos primero un tipo con los posibles estados que puede tomar nuestra máquina de estado. Después definimos dos señales, una para estado presente y estado futuro. O después vamos a ver, a cada estado le asignamos un case de esta sentencia, y en caso que en ese estado vamos a evaluar las entradas, y con un if then o un if, lo que fuese, vamos a ir definiendo los estados futuros que tendría nuestro sistema. Y las salidas de tipo Moore, vamos a ver que dependen de cada estado, se van por un when, y vamos a ver que las tipo Mealy vamos a tener que ponerlas dentro del if, porque van a depender de las entradas. Vamos a ver un ejemplo, ahora vamos a comenzar con un ejemplo, y eso va a quedar más claro. Entonces, esto es lo general, y vemos el ejemplo en el próximo video.